Hola, mis queridos amigos y hermanos que tienen a bien ver mis videos, escuchar lo que comparto. No puedo decir todos los días, pero al menos lo estoy haciendo 1 o 2 veces por semana. No siempre puedo hacerlo, pero aquí estoy y he estado empeñado en compartir algunas de esas cosas que están escritas en el libro de Daniel. Daniel, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que conectado con el libro de Apocalipsis tienen grandes enseñanzas. Y pues lo que me propongo es compartir, y quizás no me canse de decir esta palabra, esperanza de salvación, que alguien un día pueda decir a través de un estudio que escuché del pastor Osmin Hernández, comprendí mejor este detalle de la profecía del libro de Daniel y quizás de Apocalipsis. Más adelante vamos a combinar los dos libros. Hoy oremos para entrar en estudio. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Dios, por darnos el privilegio de servirte. Señor amado, que bendigas, pido a aquellos que van a escuchar y a mí que voy a compartir, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar el libro de Daniel en el capítulo 8 y vamos a entrar en un tema que lo hemos titulado así: falsificación del ministerio de Cristo. Es justamente lo que ocurre en el libro de Daniel. Hay una falsificación hecha por nuestro enemigo, el diablo, para que la gente, el mundo, quite la mirada de aquel que es nuestro gran benefactor, el Señor Jesucristo. San Pablo, en el capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo, en el versículo 5, dice: hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bueno, Hebreos, que también es una epístola escrita por el apóstol Pablo, dice que Cristo es el nuevo y vivo camino hacia la escalera, hacia la presencia de Dios. Es decir, que como dice Juan, en Juan 1:51, Cristo es la escalera. Cristo es la escalera que une la tierra con el cielo. Juan 1:51. Mis amigos, mis hermanos, nuestras oraciones y nuestros pedidos ascienden a Dios mediante el Señor Jesucristo. Yo quiero dejar claro estas cosas que sin duda has escuchado, pero que no le has puesto sentido, porque muchos de nosotros, los que conocimos el Evangelio ya siendo un poco mayores, como fue mi caso, conocí el Evangelio teniendo 20 años. Por supuesto, me crecí en una cuna de familia católica y recibí tremenda influencia. Es más, me convertí en un rezador a los 14 años. Así que imagínense ustedes si tenía influencia fuertemente católica. De modo que nos enseñaron, y muchos de ustedes como adultos que han creído, muchos de ustedes fueron enseñados de que usted tenía que ir
a X santo o a X santa, incluso a la madre de Jesús, para poder así tener o hacer una petición al Padre. Bueno, quiero decirles que fue el Señor Jesucristo quien vino a esta tierra. Él vino a esta tierra y Él reemplazó a los sacerdotes humanos, aunque Él, por supuesto, se hizo humano, pero Él reemplazó a los sacerdotes, reemplazó los altares, reemplazó las ceremonias, reemplazó los sacrificios. Por eso es que en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Entonces, quiero decirte que el diablo ha hecho todo lo posible, ha hecho todo lo que él pudo hacer para destruir ese ministerio salvador de Cristo, ese ministerio que Él realiza en el cielo o en los cielos. Ahora, Dios sí sabía. Dios sabía que Satanás se opondría. Dios sabía que se iba a oponer y lo predijo para amonestarnos contra los intentos de este enemigo Satanás, el diablo. ¿Qué intentos? ¿Qué intentos? Intentos de anular la obra de Cristo en los cielos. Si escuchan algún ruido, es porque justamente ahora que estoy compartiendo con ustedes, hay una máquina que está del vecino, que están cortando el césped y de alguna manera echa a perder lo que estoy haciendo ahora. Me ha costado preparar todo esto. He estado desde ayer preparándome y me ha costado. Y ahora que estoy listo, entonces Satanás está luchando también para que yo no comparta esto bien. Pero yo espero que usted pueda asimilar. Decía que lo que el diablo ha estado haciendo ha sido tratando de anular la obra de Cristo en los cielos, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él es nuestro gran sumo sacerdote en los cielos. Este es el tema de la profecía de Daniel 8. Por eso estoy insistiendo en esto. Y vamos a ir entonces a hacernos una pregunta. Porque aquí, tanto en Daniel 7 como en Daniel 8, en donde va el siguiente eslabón de la profecía, aquí encontramos otra vez animales que vio en su visión el profeta Daniel. ¿Y qué animal vio Daniel en otra visión y que simboliza también? Bueno, en Daniel capítulo 8, versículos 3, 4 y 20, primero nos dice qué animal fue y luego nos dice qué representa ese animal. Así que la escritura nos dice: alcé mis ojos, dice Daniel, alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió
a la postre. O sea, lo que quiere decir, subió después. Subió después. Vi, dice la Biblia, que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte, y la versión antigua dice al mediodía, pero en realidad esa palabra mediodía quiere decir al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Aquí tenemos entonces la declaración de que se trata de un carnero con dos cuernos. ¿Okay? Ahora, ¿qué representa ese carnero que él vio? Bueno, dice Daniel 8:20, aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. O sea, representa a los medos y persas. Esos fueron los que conquistaron Libia, Egipto y luego Babilonia, y se apoderaron del imperio más fuerte que había cuando cayó Belsasar en el año 539, porque Babilonia reinó desde el 606 a.C. hasta el año 539, por supuesto, antes de Cristo. Entonces, aquel poder, el poder de este carnero llegó a ser grande. Estuvo representado en Daniel por el pecho y los brazos de plata, y en Daniel 7 por el oso que caminaba de medio lado y que tenía 3 costillas en su boca. Ahora vamos a hacernos otra pregunta para avanzar. Espero que el ruido que se escucha, no sé cómo voy a hacer para que eso no se pueda escuchar. Después, ¿qué otro animal vio Daniel y qué representaba? Bueno, la Biblia nos dice así: he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra. Venía del poniente. Yo estoy señalando hacia allá porque yo tengo el poniente hacia allá. Tengo a mi derecha el norte y a mi izquierda el sur. Entonces, el cual dice no tocaba la tierra. Y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero, que tenía 2 cuernos, el cual había yo visto que estaba junto al río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Venía con furia, digámoslo así. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y lo hirió y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, ni hubo quien librase al carnero de su mano. De manera, y se engrandeció, dice, en gran manera el macho cabrío. Macho cabrío quiere decir un cabro. Y estando en su mayor fuerza,
aquel gran cuerno, póngale cuidado a todo esto, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo, es decir, norte, sur, este y oeste. Ahora bien, vamos a ver ahora en el versículo 21 que representa esto. El versículo 21 de Daniel 8, que es lo que estamos ahora estudiando. Daniel 8. Y el macho cabrío, dice, es el rey de Javán, es decir, de Grecia. Javán es el término que usó aquí Daniel. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Por qué dice el rey primero? Porque está hablando de ese cuerno grande que representó a Alejandro. Ese fue el principal. Así que ese gran poder estaba simbolizado en Daniel 2 por el vientre y los muslos de bronce de la imagen, de la gran imagen de Daniel 2. Y en Daniel 7 por el leopardo, el cuerno notable. Representa a Alejandro el Grande, el gran conquistador, que entre los 20 y 23 años, unos dicen que de los 20, otros dicen que 23, de los 20 a los 30 años, ese muchacho había conquistado todo lo que le poseía a los medos y persas. Muy bien, después de convertir a Grecia en un gran poder, Alejandro murió repentinamente cuando él tenía 33 años. La cirrosis lo acabó, la bebida alcohólica, bebía demasiado. Así que allí completó sus días. Ahora, ¿qué simbolizaban los 4 cuernos? ¿Recuerdan ustedes Daniel 7? Del leopardo, 4 cabezas, 4 alas o 4 cabezas. 4 alas, la rapidez con que él conquistó, y las 4 cabezas en que se dividió. Bueno, otra vez aquí repitiendo lo mismo. La historia se repite. Hay detalles que desaparecen en Daniel 8, pero hay detalles que aparecen, otros detalles que aparecen en el capítulo 8. Dice que se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, ¿qué pasó? Aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar otros 4 cuernos maravillosos hacia los 4 vientos del cielo, ya lo hemos mencionado, y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederían a la nación, mas no en la fortaleza de él. Eso está en Daniel 8, versículo 8, y luego el versículo 22. Entonces, vamos aquí a una nota. Después de la muerte de Alejandro, muchos de sus generales, bueno, en realidad los 4 principales, procuraron tomar la directiva del imperio griego.
Hubo luchas, algunas luchas entre ellos, pero finalmente el imperio griego fue dividido. No vimos en la exposición anterior cómo se dividieron, pero esta vez sí lo vamos a mencionar. Se dividió la Grecia de Alejandro en los 4 generales principales que él tenía. El primero que vamos a mencionar es Casandro. Casandro llegó a ser el gobernante de Macedonia y de Grecia. Luego tenemos al siguiente general, fue Lisímaco. Lisímaco llegó a ser el gobernador de Tracia y parte del Asia Menor. Tenemos luego a Seleuco. Seleuco gobernó a Babilonia y a Siria. Luego, el último, el cuarto, tenemos a Ptolomeo. Ptolomeo llegó a ser el gobernador de Egipto, de Palestina y parte de Siria. Así, mis amigos, el imperio griego del gran Alejandro, Alejandro el Grande, quedó dividido conforme a la profecía. Ahora, ¿qué potencia representó el cuerno pequeño que aparece en el capítulo 8 de Daniel? Bueno, aquí vamos. Vamos a leer entonces qué representa qué potencia representa el cuerno pequeño, porque justamente queremos llegar a donde nos introdujimos. ¿Qué es lo que ocurre? Porque hablamos de que hay una falsificación que se presenta aquí del ministerio salvador de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur. La versión antigua dice mediodía. Y al oriente y hacia la tierra deseable, hacia Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Esto ya es más preocupante. Aquí las cosas ya no es solamente una persecución o una treta contra los reyes de la tierra, sino intentando hasta el ejército del cielo, imagínense. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Eso nos hace recordar la caída de Lucifer, cuando él fue echado y muchas estrellas, es decir, ángeles, cayeron juntamente con él. Y las oyó, dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Todas estas cosas, cuando uno lee por primera vez, dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasó? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad. Esa otra parte, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que este poder, este cuerno pequeño, porque ese es un poder que se levantó, este cuerno echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y le sucedió de forma
prósperamente. Daniel capítulo 8, versos 9 al 12. Capítulo 8, 9 al 12. Ahí tenemos. Voy a dar una breve explicación sobre esto y vamos a parar porque para finalizar vamos a hacer un siguiente video, más corto quizás, para completar el capítulo 8. Aquí solo voy a decir que se describe el poder simbolizado por la cuarta bestia y su cuerno pequeño de Daniel 7, 19 al 21, porque también en el capítulo 7, versos 19 al 21, aparece el cuerno pequeño. Así que el cuerno de Daniel 7, que aparece en Daniel 7, también es el mismo cuerno que aparece en Daniel 8. Entonces aquí se describe el poder simbolizado por la cuarta bestia y su cuerno pequeño de Daniel 7, 19 al 21. Y este símbolo representa a Roma pagana y Roma papal. Lo mencioné, pero ahora voy a hacer más énfasis en lo que estoy diciendo. Voy a parar aquí por causa del tiempo para hacer un siguiente video. Solo está pendiente porque voy a grabar, hoy mismo voy a grabar para que tú puedas ver la conclusión de lo que estoy diciendo en esta ocasión. De momento te digo, comparte. Si esto te satisface y logras entender lo que estoy compartiendo, comparte, mi querido hermano, mi querido amigo, compártelo. Estos medios, así como compartes, si son mis amigos salvadoreños y hermanos salvadoreños, compartan, así como comparten de los youtubers, de lo que comparten, de lo que está haciendo nuestro presidente, el señor Bukele. Bueno, que así compartas también lo que ha hecho Dios y lo que Dios puede hacer en tu corazón. En tu corazón. Él es el mejor partido por el cual tú puedes echar suerte. Dios te bendiga.